Escuchas Esperanza de Vida con el reverendo Marcos Rodríguez. Es decir, Dios lo sabe todo. Cuando habla de esos ojos como llama de fuego, Hebreos dice que son las cosas que Dios las escudriña, que no hay nada que se esconda delante de su presencia. Nada, absolutamente nada. Luego sigue hablando de las diademas. Cuando habla de esas diademas, hermano, está hablando, ¿verdad?, de esas coronas. Hablan de su rango, hablan de su autoridad. Alabado el nombre del Señor. Era costumbre, hermanos, cuando los reyes en la antigüedad salían a la guerra, alabado el nombre del Señor, tenían que tomar esas diademas o esas coronas de los reyes que fueron derrotados. Vamos un ratito a segunda de Samuel, si mal no recuerdo. Segunda de Samuel. A ver si es la cita. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, en el capítulo 12, el verso 30. Cristo vive, hermanos. Dice el verso 30, dice: y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó muy grande botín de la ciudad. O sea, eso era una costumbre. Y usted sabe que en esta guerra, en esta batalla, van a estar reunidos todos los reyes de la tierra. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores, pues dice la Biblia en el verso que estamos leyendo, ¿verdad? Y sobre su cabeza, volvamos nuevamente al verso 12 o al verso 13. Amén. El verso 12 dice: y había en su cabeza muchas diademas, muchísimas diademas. Y repito que era una costumbre, ¿verdad?, para el pueblo de Israel en el tiempo antiguo. En el tiempo de la antigüedad, cuando los reyes iban a la guerra y derrotaban a sus enemigos, ellos tomaban esas coronas y se las ponían sobre la cabeza de su rey. Esto habla de la victoria de Jesucristo sobre todos aquellos que van a esa gran batalla. Alabado el nombre del Señor. Amén, mis amados hermanos. Habla también en ese verso de un nombre escrito que nadie conocía. Ahora, sigamos en el verso 13. De su boca sale una espada aguda. El verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y su nombre es el Verbo de Dios. Esa no es la sangre, ¿verdad? O esa sangre no fue la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Esa es la sangre de los enemigos que van a morir en esa cruenta batalla. De los rebeldes, de los que no creen, de los que no aceptan al Señor Jesucristo. Vamos al libro de Isaías, capítulo 63. Isaías, capítulo 63. Amén. Vamos a leer del verso 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Leamos hasta el verso 6. Porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar. El verso 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado.
Miré y no había quien ayudara. Me maravillé de que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, los embriagué en mi furor y derramé en la tierra su sangre. ¿Ve? La visión profética de Isaías concerniente al día grande de Jehová, al día de la ira, del juicio de Dios sobre los habitantes de la tierra. Y Juan lo ve con su vestido salpicado de sangre, y es de la masacre, hermano, que va a haber en la última gran batalla, que es la batalla del Armagedón. Amén, mis amados. Vamos, regresemos nuevamente al capítulo 19, el verso 14. Amén. Luego el verso 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son esos? ¿Quién es ese ejército? La iglesia, los que son salvos en la gran tribulación, los santos del Antiguo Testamento, los ángeles son los que van a seguir al Señor Jesucristo en esta gran batalla, en esta gran guerra. La guerra que va a haber, hermano, no es como nosotros la imaginamos. ¿Cómo usted se imagina una guerra? Que el Señor viene, pelea con el diablo, ¿verdad? Hay espadas, los disparan. El Señor no tiene necesidad de hacer eso. Simplemente Él abrirá su boca y ejecutará juicio. Y esa guerra no es una guerra como la de Ucrania con Rusia, que tiene meses. Eso es en un momento. Eso es en un instante, hermano. Morirán miles de millones de personas que se reúnen y se congregan en esa gran batalla. Pero el Señor no tiene necesidad de pelear cuerpo a cuerpo con Satanás, ni con el falso profeta, ni con el anticristo. Te recuerda que Satanás, que el Señor lo reprenda, es un enemigo derrotado. Alabado el nombre del Señor. La espada que sale de la boca del Señor es la espada de juicio, hermano. Esa espada, alabado el nombre del Señor, es la palabra de Cristo. Tiene poder. Ustedes recuerdan, mis amados hermanos, que en una oportunidad el Señor pasaba, ¿verdad? Y de pronto tuvo hambre y maldijo a la higuera estéril. Solamente dio la palabra y la higuera se secó. Amén. Bendito el nombre del Señor. Recuerdan que en una oportunidad, mientras los discípulos iban al otro lado, se levantó una tempestad tan grande que los discípulos estaban asustados porque iban a morir. El Señor se levanta y le ordena al mar que se calme y a los vientos que cesen, y por la palabra de Dios y el viento y el mar cesaron. Alabado el nombre del Señor. Luego se encuentra el Señor con un endemoniado, con una legión de demonios, y el Señor les ordenó por la palabra que los demonios salgan, dejen libre ese hombre, y los demonios tuvieron que dejar libre ese hombre. Todo por la palabra del Señor, porque en Dios hay autoridad, en Dios hay poder. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. En esa guerra, hermano, no hay necesidad de que cada uno baje y agarre a su enemigo y no, es el Señor. Sigamos en Apocalipsis 15, quiero terminarlo, hermano. Amén. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta también era una práctica, mis amados hermanos, una práctica antigua de pisar las uvas como parte del proceso, hermano, de elaboración del vino. ¿Ve? Pisaban las uvas, bendito el nombre del Señor. La salpicadura del jugo de uva
representa el derramamiento de la sangre de los enemigos. Cuando dice el Agar, es cuando el Señor dice, ¿verdad?, que en su venida, en esa guerra, con su palabra pisará el Agar, y sus vestidos son rojos, son manchados por la sangre de aquellos que mueren en esa gran batalla. Amén, mis amados hermanos. En el verso 16, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el verbo de Dios. Amén, amén, hermanos. Expresa su encarnación como hijo de Dios. Cuando habla de Rey de Reyes, expresa, hermanos, su triunfo soberano sobre los enemigos y el dominio absoluto en su reino, que pronto será establecido aquí en esta tierra. En el verso 17, amén, dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Sigamos leyendo. Verso 18: para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de todo libre, esclavos pequeños y grandes. Alabado el nombre del Señor. ¿Ve? Invitando a las aves de rapiña a alimentarse, hermanos, como resultado de esa carnicería, hermano, que pronto va a acontecer. Antes de que haya la batalla, antes de que estén en la batalla, ya el ángel invita a todas las aves de rapiña. El ángel sabe que ahí el único triunfador va a ser Jesucristo. Y no es que ya el Señor está en la guerra y después que murieron todos es que invitan a las aves de rapiña. No, las invitan con anticipación, ¿verdad? Porque saben que allí va a haber una gran carnicería. Alabado el nombre del Señor. Estamos hablando de que son incontables millones de cuerpos muertos que van a ser esparcidos, hermano, por más de 300 kilómetros. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Y aún después, hermano, de que las aves se sacien, dice la palabra ahí en Ezequiel 39:12, que va a tardar 7 meses, hermanos, para enterrar los cadáveres de aquellos muertos. Vamos a leerlo. Ezequiel 39:12. Ezequiel 39:12. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. O sea, tanta gente morirá, hermano. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree? Usted que está aquí, usted que escucha la palabra de Dios, ¿mentira? Esto es la palabra de Dios, hermanos. Esto no es un invento, esto es serio. 39:12. El verso 13. Ezequiel 39, el verso 12 dice: y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. ¿Qué más? El verso 13: los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebres el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Ahora, yo pregunto, ¿hay maldad en Dios? O sea, la gente que lee, dice: no me gusta leer este libro porque es un libro de sangre. Y muchos dicen: Dios es malo. Y muchos preguntan: ¿y por qué Dios permite que el niño nazca así? ¿Por qué Dios permite tantos accidentes?
¿Por qué Dios permite que gente inocente muera en un avión? ¿Por qué Dios permite, hermano? Es la rebeldía del hombre. Es la rebeldía que existe en el corazón del hombre. Ahora, y para este día, para este gran día de la ira de Dios, esto no es que se está anunciando hoy, esto se está anunciando desde el día en que Adán y Eva pecaron. Hermano, generación de generación están predicando este evangelio. Por eso dicen que este es el evangelio antiguo, el evangelio que no cambia, pero tiene poder para cambiar a aquellos que escuchamos el evangelio. Si la gente no se arrepiente, ya es problema de la gente. Si Dios tiene una señal en el camino que dice peligro, si usted pone un vallado donde usted tiene su terreno y dice prohibido entrar cerca, hermano, con electricidad, y la gente va y se prende de ella, mueren, pero no mueren por culpa suya, sino por la imprudencia de la gente, por no creer al anuncio que está escrito ahí en esa cerca. La gente no cree a la palabra de Dios, la gente no cree al evangelio. Y si ellos mueren, mueren por su propia culpa. Alabado el nombre del Señor. Por eso la iglesia tiene una gran responsabilidad. Si tú le dices al impío, de cierto morirás, y el impío se arrepiente, dice el Señor, tu sangre jamás será demandada de ellos. Pero si tú no predicas y no le dices al impío que va a haber un juicio, va a venir un juicio, y el impío muere, el Señor dice, te voy a demandar la sangre de ellos de tu mano. O sea, la iglesia tampoco, cuando estemos en el tribunal de Cristo, eso es lo que va a ser evaluado. Cristo vive, hermano. Cristo vive, levante sus manos y alabe al Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor Jesucristo, hermano? En el tribunal de Cristo es lo que va a ser evaluado. La iglesia tiene una gran responsabilidad. Jesús dijo, hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pastor, es que yo no sé predicar. ¿Acaso necesitamos ser grandes predicadores, grandes teólogos? ¿Acaso usted necesita, hermano, saber la Biblia al revés y al derecho para decirle a un pecador, arrepiéntete, Cristo viene? Usted simplemente lo que necesita es tener una experiencia con Dios. Usted simplemente lo que necesita es saber que Dios le ha cambiado. Y si tal vez usted no conoce todos los textos bíblicos, los versículos bíblicos, conoce algo. Hay una experiencia suya con Cristo. Hay una experiencia en su vida de cambio. Usted era tal vez un borracho, tal vez era un ladrón, tal vez era un adúltero, pero cuando conoció al Señor, Cristo le cambió. Y ese es el mensaje que la gente necesita escuchar. Esa es la palabra que el mundo necesita escuchar, y no hay nadie quien predique mejor ese evangelio que aquellos que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. No hay nadie en que anuncie mejor la verdad del evangelio que aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hermanos. Usted no necesita tener un curso de teología. Usted no necesita tener una licenciatura en teología o un doctorado en divinidades. Lo que la iglesia necesita solamente es una experiencia con Dios. Lo que la iglesia necesita es estar consciente de esta realidad. Lo que la iglesia necesita es saber que Cristo viene pronto y que estos cielos y estas tierras están reservados para el día del juicio, y que Dios es un Dios de misericordia que está anunciando al mundo que se arrepienta, al mundo que tenga, que Dios tiene misericordia de ellos, pero que algún día habrá un juicio sobre esta humanidad, hermanos. ¿Hasta qué punto te sientes comprometido con Dios? ¿Hasta qué punto usted cree la verdad bíblica, hermano? ¿Hasta qué punto estamos convencidos de que esto es cierto? ¿O simplemente somos de aquellos oidores que cuando estamos en la presencia o en la palabra del Señor nos da miedo, pero salimos del culto, hermano, vivimos nuestra vida de indiferencia, de qué me importismo,
Cuando miramos al que camina del lado tuyo, aquel que necesita, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, que necesitan una palabra, ¿se la niegas? Somos de aquellos que estamos concentrados más en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en cuidar, hermano, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros parientes, que en dar la palabra de Dios, en predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Somos aquellos que estamos más afanados por las cosas, hermanos, que de pronto vemos, alabado el nombre del Señor, y que nos olvidamos de las cosas eternas. Sabemos que pronto esto va a pasar, hermano, pronto esto termina. Hermano, Cristo viene, se va a acabar lágrimas, se va a acabar dolor, se va a acabar sufrimiento para aquellos que tenemos a Cristo, pero hay un ay eterno para aquellos que rechazan la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué piensas de tus padres y de tu madre? Qué triste, hermano, en la conciencia saber que tuve a mi papá, yo estuve en el evangelio, tuve a mi mamá, estuve en el evangelio, ellos murieron y nunca les hablé de Cristo. Nunca les invité a la casa del Señor. Nunca les dije, papá, Cristo te ama, mamá, Cristo te ama. Saber que tenemos hermanos y que no les diga, mira, vamos al culto, vamos, yo te invito, aunque sea te doy una cola, te doy un sándwich, pero vamos al culto, quiero que escuches la palabra. Si tal vez yo no te puedo predicar, pero quiero que escuches. Ya con eso estoy lavando mis manos delante de la presencia del Señor, porque ya con eso no seré el culpable yo, porque tú vas a escuchar un mensaje directo de parte de Dios. Pero la iglesia ni eso hace hoy. Ni eso hacemos hoy, hermanos. Alguien dijo mucho miedo y poca vergüenza. Todo es pretexto, es que no voy porque si voy me van a secuestrar. Es que si voy al culto me van a matar. Solamente cuando venimos al culto nos van a matar, nos van a secuestrar. Pero andamos por las playas, andamos por todos lados, hermanos, disfrutando de un lado para otro, pero no predicamos la palabra y ni siquiera ahí nos acordamos que nuestras vidas están en peligro. Esa es la iglesia, hermano. Esa es la iglesia del Señor, así somos nosotros. Poder en la sangre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús, hermano? Amén. En el verso 19, del verso 17 al verso 18 vemos el gran banquete de las aves de rapiña. Van a darse el lujo de comer carnes de reyes. Tanto es así que la palabra del Señor dice que después que las aves de rapiña, todas las aves de rapiña que existan, va a haber abundancia de comida, que ellas se van a hartar y se van a saciar. Y luego dice que todo el pueblo de Israel, o sea, todos los sobrevivientes de la tierra, estarán sepultando al resto de los cadáveres por 7 meses. O sea, tan terrible será eso, hermano. Claro, nosotros tenemos que vivirlo para asustarnos. Tenemos que vivirlo para creerlo. Tenemos que vivirlo para orar. Porque si no lo vivimos, no lo experimentamos, esto no es nada. Bendito el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Tú tienes que estar enfermo para sentirte angustiado y sentir el dolor de los demás. Porque mientras no tengamos nada, hermano, para nosotros, no importa. El verso 19 del capítulo 19 del libro del Apocalipsis dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahora miren lo que dice el verso 20. La bestia fue apresada, sí, sin tanto detalle.
No que entre 4, 5, 6 lo agarraron. No, simplemente dio la orden. Vino un ángel, la bestia fue apresada, con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El verso 21 dice: y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ese es el día de la ira de Dios. No, esto no es la narrativa de un escritor, de un cineasta que está tratando de escribir una película. Esto es lo que Cristo le está diciendo al mundo que va a suceder. Esto es lo que el Espíritu Santo está proclamando como una advertencia, como una señal de peligro en el camino, como algo que está a punto de suceder, para que tanto la iglesia como los inconversos, hermanos, tengamos en cuenta: Dios no es injusto, Dios es justo, hermano. Todo el que esté allá arriba en el juicio del gran trono blanco no va a ser condenado injustamente. Todo aquel que se presente después de muerto en la segunda resurrección no va a ser condenado injustamente. Dios es tan justo, hermano, que una vez que se presenten los muertos sin Cristo en el juicio del gran trono blanco, entonces el Señor le dirá: abran los libros de las obras y el libro de la vida, y preguntará: ¿cómo te llamas? Aunque Él sabe cómo se llama. Fulano de tal, miren su nombre en el libro de la vida. Dice la palabra: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. No, es que yo nunca escuché el evangelio. Hermano, con toda la tecnología que el mundo tiene a su disposición, este aparatito, hermano, no sale de nuestras manos. Dormimos, comemos. Muchos dicen que este aparatito está dividiendo a las familias, los hogares. Vamos a un restaurante y cada uno está con su... Es más importante que la comida. Y aquí, cuando Dios tiene un proyecto de vida, con tu vida, conmigo o con cualquiera, que Dios ve, que sabe que tal vez llene unos segundos de vida, entonces Dios algo envía para que escuche un mensaje. Dios algo envía para que escuche hablar de Él, porque Dios es así. Dios es un Dios justo, hermanos. Usted no piense que alguien se murió, no, y Dios no le brindó, no. Dios tuvo que haberle hablado un día antes, una hora antes, un segundo antes. Tuvo que haber tenido una experiencia con el Señor Jesucristo. Algo tuvo que haber hecho el Señor para que ese hombre sepa que hay un Dios que le ama. Alabado el nombre de Jesús. Él no muere en la ignorancia, hermano. Nadie muere en la ignorancia. En lo relacionado con Dios. De hecho, todo el mundo sabe que hay un Dios que existe. Si nos trasladamos allá a las épocas ancestrales, usted ve que todo el mundo adoraba la luna, adoraba el sol, adoraba la estrella, porque sabían que había un creador. Y dice la palabra, Pablo hablando dice: lo que es de Dios se ha hecho manifiesto. ¿A través de qué? De las cosas que se ven. De modo que la gente no tiene excusa, la gente no tiene pretexto. Todo el mundo sabe que hay un Dios. Todo el mundo sabe que detrás de la luna hay un Dios, detrás del sol hay un Dios, detrás de las estrellas hay un Dios. Alguien hay que nos creó. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre de Jesús. En un libro de Richard Humbran, ¿verdad? Detrás de las cortinas de hierro en el comunismo, cuando el comunismo era terrible, dice que de pronto él cuenta un testimonio que habían unos escultores ateos, pero no de esos aficionados de hoy, hermanos.
de esos que son aficionados, de esos que son agnósticos por afición, por aficionados. Son gente que nacen, son gente que desde que se les van naciendo, van enseñándole que no existe Dios, que no hay Dios, a través de los lavados cerebrales, a través de la radio, a través de todo. Dios no existe, Dios no existe. Van a la escuela, Dios no existe. Están en la casa, Dios no existe. Van en el bus, Dios no existe. Se les mete en la cabeza que Dios no existe y viven con eso. Alabado el nombre del Señor. Y dice que eran escultores, estaban esculpiendo una imagen y comenzaron a esculpir esa imagen. Y de pronto, cuando llegaron a esculpir la mano de esa imagen, como que hubo un momento, como que volvieron en sí, como que le pasó lo que le pasó al hijo pródigo, ¿verdad? Que estando en lo más bajo, en lo más ruin, dice, volvió en sí, pensó y dijo: hay un Padre. Y cuando ellos estaban esculpiendo ese dedo, esa mano, se detuvieron y pensaron: pero tiene que haber un Dios. Y miraron sus dedos y dijeron: si yo estoy esculpiendo el dedo de esta imagen, de esta escultura, yo para él soy un Dios. ¿Y quién me esculpió este dedo? ¿Quién me formó a mí? Y ellos dijeron: bueno, yo no sé, si Dios no existe, no sé. Pero propusieron en ese día adorar a aquel que creó el dedo. Desde ese día ellos adoraban a aquel que les creó el dedo. Alabado el nombre del Señor. Aunque no tenían nombre, aunque no tenían una imagen, pero ellos se propusieron en ese momento adorar al que le creó el dedo. Yo digo: ¿acaso no habrá gente que cuando esté muriendo, en el momento de su agonía, Dios los hará volver en sí y traerá a la mente alguna palabra, algo que hable de él? Y en ese momento tal vez la oportunidad que Dios le brinda para que se arrepientan. Sí, porque Dios es un Dios justo. Dios no va a enviar a nadie al infierno. Dios no envía a la gente al infierno sin que primeramente tengan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. De hecho, Dios no manda a nadie al infierno, porque el infierno no fue creado para el hombre. El cielo fue creado para el ser humano. Ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Qué bendición la que tenemos hoy nosotros. Pero repito, Jesús le dijo al rico, ¿verdad? Cuando él decía: Padre Abraham, manda a Lázaro para que... mándalo. Y Abraham le dice: mira, si tú te levantas de aquí, de entre los muertos, nadie te va a creer. Y así pasa aún en la misma iglesia. En la misma iglesia estamos escuchando verdades celestiales, pero no las creemos. Estamos escuchando palabra de Dios, pero no las creemos. Y así somos. Pero a pesar de eso, dice la palabra, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Triste lo que le espera a la humanidad. Bienaventurados nosotros que tenemos la bendición y el privilegio de escuchar palabra de Dios. Bienaventurados nosotros a quien la misericordia de Dios nos ha cubierto. Bienaventurados nosotros, hermanos, que moramos bajo la sombra del Altísimo. Bienaventurados aquellos que han hecho de Dios, Jehová de los ejércitos, su Salvador. Alabado el nombre del Señor. Esos bienaventurados somos nosotros. Hermano, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Agárrate de lo que Dios te ha dado. No dejes que la pereza, no dejes que los problemas, no dejes que el diablo, no dejes que la crítica, no dejes que nada ni nadie te robe lo que Dios te ha dado. Hermano, agárrate de lo que Dios te ha dado. Alabado el nombre del Señor. Busca a Dios ahora que tenemos tiempo. Póngase de pie en esta tarde. Pongámonos de pie en esta tarde. Alabado el nombre del Señor. Si usted puede levantar sus manitos y adorar al Señor, adórelo unos segundos. Dele gracias a Dios y dígale: gracias, Señor, porque estas verdades no están ocultas para nosotros.
Tu palabra nos ha sido revelada, Padre amado. No ignoramos esta gran verdad. No ignoramos esta gran verdad, Señor eterno. Aleja de nosotros todo espíritu de incredulidad. Aleja de tu pueblo y de tu iglesia todo lo que impida que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras vidas. Quebranta esas cadenas que nos atan, Padre. Liberta a tu pueblo de todo yugo, de toda opresión, de las tinieblas, de la carne, Dios. Estamos a tiempo, Dios mío, para poder libertar el alma, Señor, clamar a ti por misericordia. Ayúdanos a estar a tono contigo, a ser sensible a tu palabra. Ayúdanos a mantenernos, Señor amado, al lado tuyo. Tómanos de tu mano derecha. Oh Dios, despierta en nosotros ese deseo, ese anhelo por inquirir, por buscar, por acercarnos más a ti, Señor. Rompe toda cadena, Padre. Salva las almas, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, tenga misericordia como la ha tenido y la tiene, Señor eterno. Renueve cada día su misericordia sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Renueva tu misericordia sobre nosotros, Señor amado. Oh, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que siga sobrando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Gracias por la salvación de nuestras almas. Gracias por haberte revelado a nuestros corazones. Gracias, Señor, por habernos escogido para salvación. Gracias, Señor, por el privilegio de sentarnos a tus pies y escuchar esta palabra. Haz que ella, Dios mío, alumbre en lo más profundo del corazón, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Esperanza de vida con el reverendo Marcos Rodríguez.